Hola, hola, te doy la bienvenida a Mis Manos en Vos. Soy Vicky Belaustegui y este es un podcast de Caballo Alado. Un programa donde busco a partir de la palabra y la reflexión tender puentes entre el cielo y la tierra, entre la espiritualidad y la vida cotidiana. Un espacio para conectarnos entre almas, donde mis manos se convierten en voz. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Mis Manos en Vos. Sería el episodio número 5 del 2025, pero decidí en realidad no borrar los anteriores y empezar de cero a contar en el 2025, sino integrar todos los que he hecho y sumar por lo menos los del 2024. Así que sería el episodio número 52, que es una manera un poco práctica y me resultó muy visible de honrar lo que vengo haciendo y no empezar siempre de cero, que es un impulso muy ariano, ¿no? Como, bueno, borrón y cuenta nueva o empiezo de cero. No empiezo de cero y nunca empezamos de cero, ¿no? Empiezo con un nuevo ciclo dentro de un ciclo anterior, dentro de un gran ciclo que me contiene, que es, si querés, el ciclo de mi vida, pero en este ciclo de despertar espiritual donde voy compartiéndome, estoy dentro de ese ciclo y dentro de ese ciclo tengo un montón de nuevos empezares que no tienen que ver con el número del año, ¿no? Puedo volver a empezar todo el tiempo que lo sienta. Así que bueno, es un poco un acto de liberación y de reconocimiento a lo que yo soy y lo que vengo siendo y lo que vengo compartiendo y lo que viene siendo este espacio. Mis Manos en Vos, si es la primera vez que me escuchás, es mi manera de compartirte mi camino en la vida, buscando ser cada vez lo más auténtica posible en el sentido de ser lo que mi alma es, ¿no? Y ser lo que soy, reflejar en el mundo lo que yo soy. Y bueno, tengo un montón de vicisitudes, idas y vueltas, sentires, pensares, que creo que son válidos compartir porque sirven un montón. A mí me sirve mucho el hablar, el compartir mientras hablo, me escucho y reconozco como patrones y voy comprendiendo cosas. Y a juzgar por la cantidad de comentarios que recibo de ustedes, de notas, de mensajitos tan cariñosos, tan amorosos, también, ¿no? Mi compartir en algún punto les sirve y les ayuda. Así que en eso estoy, ¿no? Me embarco en eso y lo disfruto un montón. Y bueno, aquí estoy haciendo un nuevo episodio. Mi plan era hacerlo semanal, pero bueno, la vida te pasa por arriba un poco. No sé si a vos te pasa que de repente te pasaron 10 días y no te diste cuenta y no me encajó nunca el momento de hacer el podcast. Bueno, estoy también en eso, tratando de a ver quién gobierna mi vida, las circunstancias de afuera o yo. ¿Qué pasa que no tengo tiempo para algo que me gusta? ¿No? Te traslado la pregunta a vos también, si te resulta pertinente, si hay cosas que te gustaría hacer y sentís que no tenés tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Quién maneja la vida? ¿El otro? ¿Lo de afuera? No, entonces no está bueno. Eso no está bueno porque no, perdés ganas de vivir, perdés entusiasmo y ahí es donde caes en lo de hacer lo que hay que hacer y no lo que yo siento que necesito o que tengo ganas de hacer, ¿no? Y yo siento que a mí en este caso el tener un rato para poder compartirme y reflexionar en voz alta y que haya una escucha del otro lado, me nutre, me hace crecer, me trae gozo, saca algo lindo de mí. Y entonces, ¿cómo me lo voy a privar? Por un deber, que aún esos deberes que yo misma me impongo, pero no la yo misma que quiere expresarse genuinamente en este espacio, sino esa parte de mí que busca cumplir con todo lo que, entre comillas, hay que hacer. Eso es lo que yo quiero en este tiempo empezar a soltar, y te invito a vos también a hacerlo, porque para construir realmente una humanidad donde nos den ganas de vivir y de expresar y de ser creativos, imaginativos y construir algo mejor, realmente necesitamos soltar toda la estructura de lo que debe ser. Porque no nos damos cuenta de la cantidad de patrones que tenemos, ¿no? Que nos van
que nos van minando o achicando nuestra mira. Ahí voy a ir un poquito, pero antes te quiero decir que estuve un rato poniendo un fondo de pantalla, poniendo desenfocado el fondo de pantalla para que no se vea lo que hay atrás. Y después digo, no, esto es parte mío lo que se ve atrás, ¿no? Es mi escritorio y es mi cocina. Y son cosas mías, no me importa que se vea lo que es, ¿no? No sé si decirle desorden o qué, porque es lo que es, ¿no? Toda la cantidad de cosas que hay, ¿no? Bueno, simplemente que no te distraigan, o que te distraigan, no sé, que mires lo que tengas ganas, lo que te llame. Pero bueno, esto es lo que yo soy y de esto se trata un poco. Mis manos en voz es compartir desde lo más auténtico de mí, sin esconderte nada, digamos, ¿no? Si no, no tendría sentido. ¿Para qué voy a hacer esto, no? Así que bueno, tengo varios temas que quiero compartir, pero voy a empezar por una anécdota muy, muy reciente. Había en estas noches de tormenta, pasamos unos días de un montón de viento y de lluvia. Y en eso, de noche, empezamos a escuchar un ruido en el techo, ¿no? Muy fuerte. Ay, decís, como que caminaban en la madera. Decís, ay, tengo ratones, tengo lauchas en el techo, tengo... No, estaba mi hermana de visita y me dice, no, eso es una comadreja. Ay, Dios, digo, no, qué asco, no podía ni pensar en que tenía una comadreja en el techo, o ratones, o murciélagos. Bueno, todo un montón de cosas pensando y por dónde entrarán, y vos no los escuchás, y vos sí, y vos, bueno... charlas en la familia, ¿no? Grabaciones, a ver cuando se escuchaba, mirá lo que escuché, cerré la puerta porque me daba asco, bueno, todo una bola enorme. Llamo al fumigador, que por favor venga, que tengo algo en el techo, que bueno, por supuesto que yo me había subido al techo, todo, ¿no? No había nada visible, decía, ¿por dónde entran? Bueno, estuvimos un rato largo dando vueltas con el señor tan amoroso que le tengo un afecto especial. Y ya algún día contaré, porque tiene que ver con mi venida a Chascomús y todo. Y resulta que él me cuenta, no había nada arriba, no había nada en el techo. Me dice, no, solo un cable que lo pasé para el otro lado, porque un cable suelto que había. O sea, no hay nada, no hay por dónde, hay unas ramas, pero... Y yo le digo, ¿no será el cable que se mueve con el viento, un cable de esos que cuando viene alguien en el techo a conectarte a un servicio, te lo corta y te lo deja ahí arriba, enganchado en la pared con algunas grampas, pero suelto en la chapa? Entonces en la chapa hacía un quilombo bárbaro. Y entonces le digo, anda abajo, ahí donde escuchamos, y yo voy a mover el cable, a ver si se siente ese mismo ruido que lo habíamos grabado en el momento que pasaba, ¿no? A la noche. Y me grita, Vicky, deja de hacer ruido porque es eso. Me lo vas a escuchar y tal cual. No era ni una comadreja, ni un ratón, ni un laucha, ni murciélago. Era un cable suelto que hacía ruido. Un cable que había dejado suelto. Primera reflexión inmediata, yo digo, wow, la cantidad de historias que nos habíamos armado sobre una base falsa de si ahora cómo haríamos para fumigar y qué, y le tapamos un agujero que al final no era, bueno, todo un montón de historias en torno a algo que la premisa era equivocada. Y la otra que se enciende es los cables sueltos que hacen ruido, ¿no? La cantidad de cables sueltos que dejamos en nuestra vida, en nuestras historias, cosas que decimos, bueno, corto esto, como cuando uno dice, bueno, soltá y ya dejá los patrones y dejá lo que no te gusta y soltá y libérate, cortás y lo dejás en el techo y eso sigue haciendo ruido. Vos lo cortaste, pero de un modo que todavía está incompleto, ¿no? Como esto me trae... necesita ese cable, está bien, o es un buen paso haber cortado, que no siga pasando una corriente o una información, un patrón, un mandato que ya no lo necesito, que esa es como la analogía para mí perfecta del cable. Pero ahora tengo que recoger el cable,
recoger el cable, ¿qué sería? Para que no siga haciendo ruido, porque si yo no lo recojo y no le doy un cierre ordenado y consciente, el pedazo sigue haciendo ruido y cada tanto me va a asustar. Cada tanto este mandato, este patrón, esta idea que tengo de lo que yo debo ser, me va a traer fantasmas y me va a hacer armar toda una historia de algo que no es. Y de algo que yo digo, yo ya trabajé esto, otra vez me aparece, ¿no? Estas situaciones donde te sentís que la vida se repite como el día de la marmota, que otra vez te trae las mismas cosas y vos ya lo trabajaste. Bueno, no, es que quedaron cabos sueltos, quedaron cables ahí sueltos. Entonces necesitamos darle un cierre ordenado. Esto es para mí el viaje de la conciencia. No es cortar y liberar en el sentido de me lo saco de encima. Porque eso es un corte abrupto y descuidado, ¿no? En un punto que te soltás de algo que por alguna razón lo tenías atado. Entonces, si te lo soltás, hacelo ordenado. Atalo, volvelo atalo, o sea, recogelo. Acá eran como 5 metros de cable que estaban sueltos en el techo. Entonces, recogelo, sacale las grampas, sacalo de la pared, ¿no? Y hacé consciente que estás haciendo un cierre real, ¿no? de cualquier idea o patrón. Esto te lo traigo primero como la primer parte de lo que quiero hablar sobre el tema de los patrones y los pensamientos, ¿no? Pero porque este es un tiempo donde se habla mucho y escuchamos todo el tiempo, es un momento propicio para soltar, liberarnos de patrones y mandatos y liberarte y dejar lo que no es tuyo. Y bueno, la primera cosa que me trae la experiencia del cable en el techo es, bien, está bueno cortar lo que no te sirve, cortar estos lazos que te encadenan o estos patrones, mas ahí no termina la tarea, necesitamos darle un cierre consciente a eso. Para mí significa indagar profundamente en dónde está este cable conectado en mis paredes, dónde queda atado todavía, en qué aspectos de mi vida todavía yo tengo el cable atado. Lo solté en una arista, en una parte, pero seguramente el cable está todavía atado en otras. Y la vida me va a ir ayudando a hacerlo si yo no lo hago de una manera consciente. Y acá es donde quiero ir entrando en cuando se dice soltá los patrones o los mandatos. Bueno, algunos puedo conocer que me están incomodando en este momento, pero la gran mayoría de patrones que gobiernan mi vida y de mandatos no tengo idea. Entonces, ¿cómo los voy a soltar? No conozco, yo creo que no tengo ningún patrón, ningún mandato que me gobierna. No, yo me siento soberana de mí y que decido la vida por mí conscientemente. Es una falsedad, es una ilusión. Hay aristas donde empiezo a hacerlo consciente y hay un montón de otras donde yo no tengo todavía conciencia, pero estoy siendo gobernada por cosas o patrones que heredé, como heredé en ese el sentido de lo que, como yo vi el mundo, mamé el mundo que es así, y eso no está en discusión. Entonces, ni siquiera lo pongo en discusión porque es como el decorado del teatro. No discuto el decorado, voy a discutir los personajes, la trama, lo que hace uno, pero ni se me ocurre discutir el decorado. Ahí hay un montón de patrones en el decorado, ¿no? Que sería lo que yo no veo con tanta atención, o donde yo no pongo el ojo porque no me incomoda tanto. Entonces todavía no miro ahí, pero todo eso tenemos que romper. De romperlo para construir los nuestros, ¿no? Y eso es una tarea que no se acaba nunca, no terminás nunca, para mí, de soltar mandatos y patrones porque hay niveles, así como vas profundizando tu nivel de conciencia en tu plano individual, pasando del individual al familiar, sistémico, colectivo, planetario, cósmico, vas abriéndote. Lo mismo, hay patrones de cómo es la vida
en el plano individual, en el plano familiar, primero sistémico, ¿no? Vincular, social, nacional, planetario, ¿no? Y así. Entonces van apareciendo distintos niveles de condicionamientos que te van dando solo un rango de posibilidades para elegir. Entonces vos crees que elegís, pero hay solo un rango de posibilidades. Como cuando vas al supermercado y hay en ciertos supermercados hay ciertas marcas. Ahora, si vos querés conseguir una marca X que no está en ese supermercado, vas a buscarla en el otro supermercado. Pero si no, vos crees que solo eso, las marcas que hay son las que te ofrece el supermercado. Por eso, lo que estoy trayendo es una evidencia que todo el mundo sabe que si necesitas buscar cierta marca que no está en el supermercado A, vas al B a buscarlo. Sabes que ahí lo encontrás. Pero el A no vende esa marca, la vende el B. Entonces, nosotros vivimos mucha parte de nuestra vida en el supermercado A. Y entonces creemos que lo que hay es eso y no hay otra cosa, ¿no? Que la manera de vivir, las marcas, ¿no? Serían las formas de vivir, lo que está bien, lo que está mal, es eso. Y entonces yo trato de, dentro de esta oferta, encontrar lo que me gusta más. Pero hay un montón de otras cosas afuera de eso. Entonces necesito empezar a preguntarme cómo me doy cuenta de cuáles son los patrones que me condicionan. Primero, la vida me va a traer lo emergente, lo más importante, los más gruesos o los más grandes, que son las molestias o las incomodidades que tengo cuando empieza a haber conflicto entre lo que yo siento y lo que siento, lo que veo que la vida me trae, ¿no? O lo que yo quiero y lo que estoy haciendo, lo que anhelo en el fondo y lo que se me va dando y lo que hago, ¿no? Lo que pienso y lo que digo. Cuando empiezo a ver como estos conflictos entre dos partes mías, entre lo que quiero y digo, hago y siento, ahí hay patrones involucrados, patrones de lo que se pone en contrapeso es lo que alguien me dijo, alguien puede ser la madre, el padre, el abuelo, el sistema familiar, la sociedad, el país, la cultura, la religión, todo esto que me dijeron de cómo había que hacerlo y lo que yo siento, ¿no? Entonces, cuando hay espacios donde vos estás sintiendo conflicto o incomodidades, es una buena oportunidad de identificar las limitaciones que tenés en la manera de mirar, de identificar que vos estás buscando unas marcas que en el supermercado donde estás no hay. Porque entonces ya decís, este supermercado no me da todo lo que quiero, ¿no? Entonces empezás a tener conflicto. El conflicto o las situaciones desafiantes de la vida son siempre buenas oportunidades para liberarte de las limitaciones que nos hemos puesto de manera inconsciente con los patrones y los mandatos, ¿no? Pero ahí eso es una partecita. El resto de la vida, mientras vos no le pongas luz y conciencia y elijas tu propio camino, sigue estando en sombra, ¿no? En sombra significa que hay patrones que están gobernando que no son los que vos pones conscientemente. Puede ser que digas, sí, esta manera me va y elijo esta manera, pero es necesario hacerlo consciente, pasarlo a la luz, ¿no? A tu parte de adelante, sería verlo con tus ojos internos, ¿no? Cuando hay partes que el alma te empieza a pedir avanzar por cierto camino y se te produce conflicto con lo que vos estás buscando, con lo que vos estás queriendo o lo que crees que es necesario hacer, entonces ahí hay un patrón, un cable que está de fondo que es necesario mirar si está suelto, si hay que cortar, si lo querés recoger, si lo querés mantener, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me voy a dar cuenta la cantidad de patrones que tengo que me van condicionando en la vida? Cuando encuentro las limitaciones.
Cuando yo me doy cuenta que llego a lugares donde estoy incómoda, no me refiero a lugares físicos, sino a lugares en la vida o en mi propia existencia, que voy estando acorralada o que hay incomodidad, que no hay plenitud, que no hay expansión, que es la expansión es la esencia de la vida busca expandirse, la vida sos vos, ¿no? Busca expandirse. ¿Dónde estás encontrando tus limitaciones? Porque a veces las limitaciones están incluso en imaginarme cómo podría yo expandirme. No se me ocurre. Ahí hay limitaciones. Limitaciones en la manera de ver. No se me ocurre que hay más de 3 marcas de galletitas. ¿Esto es lo que hay? No, ahí es donde hay limitaciones. Entonces, empezar a considerar de qué manera las limitaciones nos ayudan a encontrar cuáles son esos mandatos, esos cables que hacen ruido y que necesito cortar y recoger y darles un lugar propicio para que no hagan ruido, ¿no? Hablando de todo esto, hace tiempo que estoy como pensando mucho sobre los patrones y sobre los mandatos y todo esto de que en lo que no veo, cómo identifico yo los patrones que me están condicionando, que yo no soy, todavía no me doy cuenta y no llegué a las limitaciones, ¿no? Entonces vengo con eso en la mente hace un tiempo, porque también lo veo mucho con el trabajo con los caballos. Publiqué hace poco un reel donde muestro cómo un caballo que no es protagonista para nada en una sesión, o sea, aparentemente, entre comillas, no hace nada, mueve a todos los caballos, mueve al que se acerca, mueve al que se aleja, va, lo trae, lo lleva, con gestos muy sutiles, pero va moviendo todo. Entonces yo pienso, estos caballos equivalentes a mandatos o patrones, yo también los tengo. ¿Quién es este que mueve? ¿Qué son estas cosas que están moviendo las fichas en mi vida que yo no veo, pero no tengo ninguna duda de que están? Y por supuesto que mi tarea en este momento es cada vez más mirar con más atención dónde me siento acorralada o limitada, o dónde me siento, te lo voy a poner en positivo, dónde me siento poco expandida, porque también llegás a un lugar donde te amesetás y decís, no, estoy bien, no tengo grandes temas. No, hay que expandirse más, porque eso es mediocre para el alma. La esencia de la vida es expansiva. En el techo de las casas, en los pueblos crecen conejitos, esas flores de conejitos que no tienen nada, no sé de dónde agarran nutrientes, pero crecen en el techo. Eso es una expresión la vida busca la manera de expresarse en plenitud, rompiendo todas las limitaciones, ¿no? Entonces yo también, porque yo soy vida, entonces no hay un amesetamiento, todo el tiempo hay una pulsión de expansión inherente a la vida. ¿Se manifiesta en vos? ¿Se manifiesta en mí? A veces sí, a veces estoy amesetada en muchas áreas donde están bien, donde están cómodas, pero ahí no hay pulsión de ese fuego de abajo, ese conejito que quiere salir. El conejito es una florcita que sale, por si no la conocen, que sale en los techos, es una vara con una flor y algunas hojitas, pero que decís, ¿de dónde crece? Bueno, la vida pulsa por expresarse con lo que tiene. Entonces yo me doy cuenta que hay muchas áreas de mi vida donde hay cierto amesetamiento y otras áreas donde hay incomodidad y donde todo el tiempo estoy más movida a buscar romper límites, pero otras no. Y también en esas necesito romper, porque siento que eso me va trayendo, en la medida en que las voy identificando, me van trayendo una manera de comprender la vida más amplia, más libertad. Voy sintiendo que ya no importa tanto dónde vivo, no me importa tanto ni mi casa, la cuido, la amo, qué sé yo, pero si no la tengo, vivo en otro lado, no me importa. O sea, si vivo acá, bien, si vivo en otro lado, también. Puedo comerme el mundo. Eso es una sensación que empiezo a tener cuando voy mirando con más nivel de detalle dónde estoy apoltronada en algún punto, ¿no? Dónde el conejito está ahí esperando que yo le haga un poco de lugar para crecer, ¿no?
Y donde no hay lugar, no le hago lugar, es porque aún tengo cables atados, aún tengo patrones que están gobernándome y yo no me doy cuenta. Para darme cuenta necesito mirarme con ojos, por supuesto que amorosos, pero con ojos de observadora neutral, implacable, ¿no? Implacable en el sentido de que soy capaz de ir descubriendo cuánto acompaño con mis pensamientos que los patrones que me atan sigan manejando mi vida. Y voy a poner un ejemplo. Entre las charlas que veníamos haciendo en familia hablamos del fútbol. Y de, cuánta vehemencia, por ser discreta, se expresa en un partido de fútbol, o siendo que en la cancha o viéndolo por televisión, los insultos, las puteadas, los enojos, las canciones agresivas, todo esto que forma parte del folclore del fútbol, tanto como las canciones que alientan, que aplauden, ¿no? que festejan, ¿no? Entonces me cuentan que habían ido a la cancha y había estado medio caldeado el asunto porque había habido mucho insulto, no sé, el equipo no jugó bien, y entonces el contrario y no sé qué, y entonces empieza a haber todo un mar de fondo de bastante violencia, con descargas de mucha ira y mucha violencia con la palabra, con la canción, ¿no? Las masas cuando se juntan se exacerban, entonces, y empiezan a haber un montón de rispideces y de choques, como chispas, ¿no? Energéticamente son chispas, entre los mismos hinchas de un mismo equipo. Imagínate con los contrarios, ¿no? Pero bueno, estas rispideces empiezan a surgir entre los hinchas del mismo equipo, ¿no? Entonces, a partir de eso empezamos a conversar y yo digo, lo que pasa es que uno eso no está bien, el querer, digo yo, ¿no? Empiezo en la charla, digo, el querer tu éxito, para que puedas ser exitoso necesitas que el otro le vaya mal, y si el otro, que es un equipo que vos alentás, le va mal, ¿vos qué tenés que ver? ¿Que te enojas tanto? ¿Por qué te enoja tanto que tu equipo pierda? ¿Qué dice de vos? ¿No? Entonces, mientras yo hablaba así, me decían, este es el folclore del fútbol, vos no entendés nada porque el fútbol es así, y entonces vos cantás contra el rival, y entonces después te enojas con el árbitro, te enojas con los jugadores, pero también el siguiente partido, si juegan bien, los pones en un pedestal. Y entonces yo decía, pero esto es bastante, no sé qué palabra usar, pero si vos, yo decía, míralo como desde afuera, ¿no? Es bastante, como mínimo, poco inteligente y es muy de supervivencia todavía, ¿no? Como ahí no veo una mente consciente en esto, que es una mente colectiva, ¿no? La mente, en este caso, de eventos sociales competitivos y así tan folclóricos como es el fútbol. Y entonces, pero es así, es así. Y yo, con mi propio pensamiento y mi propia conducta, ¿cuánto estoy contribuyendo a que se sostenga esta manera de relacionarse entre un equipo y el otro, o entre los contrincantes, ¿no? Entre dos partes, entre los opuestos? Mi mirada, y esto mientras yo lo hablo, te invito a que lo vayas llevando no solo al ámbito del fútbol. El ámbito del fútbol me sirve como para traerlo a la luz, pero esta separación entre lo dual, o sos de Boca o sos de River, y si no sos de lo mío, sos distinto, te separo, quiero que a vos te hundas para poder yo brillar. Esto es un patrón que lo tenemos, la competencia que denosta al otro, lo tenemos inserto en nuestro sistema de cables.
Los sistemas de cable son los sistemas de pensamientos que nos sostienen, de cómo las cosas deben hacerse, de qué es lo que está permitido, aceptado, avalado. Está bien que yo quiera con mi palabra destruir al otro. Eso surge bien clarito, ¿no? En el ámbito del fútbol. Y no solo con la palabra, también en estos días pasó que hubo una situación de conflicto físico donde una hinchada entró al terreno de la otra, del equipo contrario, y se mataron a palos. No se mataron, pero se golpearon con fierros, con palos, ¿no? Como en la época de los gladiadores, donde todo esto forma parte de un show, de un entretenimiento muy primitivo. Pero no sucede solamente en el fútbol, ¿no? Ojalá podamos ir haciendo como la analogía, esto lo muestra flagrante, pero esta división, separación entre lo que está bien, lo que está mal, lo que yo pienso, lo que el otro piensa, lo que a mí me parece que está bien, lo que debo hacer, todo el tiempo hay esta división y esta lucha que yo contribuyo a sostener con mis pensamientos. Entonces, cuando vas tomando conciencia, yo canto en el fútbol, ¿no? Tengo mis canciones y mis canciones dicen quiero matar al otro equipo. Eso lo dice la canción, lo dice la palabra, crea el permiso social, de pensamiento, de idea, ¿entendés? Y lo sostengo, yo sostengo que haya una nube de cables que avalen esta manera de relacionarme con la vida, finalmente, con el contrincante, con el director técnico, con los jugadores, pero ponelo en cualquier ámbito de tu vida, me avala que yo me pueda mover y sostener mi animadversión, mi violencia, mi enojo con el otro, con lo que es distinto, con lo que sale diferente a lo que yo siento, a lo que yo quiero. Yo sostengo con mi propio seguir el folclore, sostengo esta masa, esta nube de pensamientos, esta nube de cables, donde alguno toma vehementemente ese cable más grande y lo lleva adelante. Entonces se producen situaciones realmente más violentas, donde hay cierto nivel que es para la mayoría y algunos más violentos. De ahí surge la barra brava o el asesino o el político corrupto, o todo eso se toma el pensamiento de un sistema de cableados. Alguien como cuerpo social unificado crea una masa de pensamientos que todos consideramos como dados y desde ahí construimos los nuestros. Pero los construimos desde ahí, donde yo considero que está bien que, por ejemplo, en el fútbol no vayan los visitantes, porque si van se matan. Entonces, ¿cómo estoy yo contribuyendo a los pensamientos colectivos que separan? ¿Cómo yo divido con mi pensamiento? ¿Cómo yo sostengo la conexión de los patrones heredados con mis pensamientos? Esto lo tengo que hacer así, este pensamiento lo tengo arraigado y no me doy cuenta que lo tengo arraigado, ya es así. Entonces, empezar a reflexionar, no sé si soy clara en cómo lo quiero, en lo que estoy tratando de expresar. Tomo el ejemplo del fútbol para ver cómo vos te movés en ese ambiente. Estás abajo de una nube de pensamientos donde te dicen que está bien putear al árbitro, jugar con violencia al fútbol, también un poco, donde está bien como hincha cantar y decir, despotricar
barbaridades contra tu equipo, contra el equipo contrario, contra Dios y María Santísima, que está bien, que es parte del folclore, que odiar al contrincante es parte del folclore, que agarrarte a piñas con el otro es parte del folclore, que bueno, por ahí a algunos se les va la mano y ya se matan. Bueno, sí, es parte del folclore, pero eso es demasiado. Bueno, pero todo es parte del folclore, ¿no? Es como esa frase, para mí es el equivalente a reconocer que hay una nube de pensamientos bajo la cual todos funcionamos, como, bueno, esto es lo que hay, así es, ¿no? Esta es la manera en que funciona el fútbol. Y si pensás, hace poquito vi Gladiador, el Gladiador, decís, es lo mismo. Tiran a los jugadores en la cancha para que las fieras primitivas humanas se maten entre sí o se guerreen. Mientras tanto, otros hacen otra cosa, ¿no? Pero bueno, paréntesis ahí. Pero te quiero decir, ahí sigue habiendo el mismo mecanismo, que hay un sistema donde funciona perpetuando la separación, la agresión, la violencia, donde lo tomamos como dado, como que así es. Entonces ahora, esta analogía en el fútbol, algo importante que para recalcarte es esto de, bueno, yo estoy acá abajo y además no solo recibo el patrón o recibo este contexto de ideas colectivas, sino que yo contribuyo a sostener las ideas colectivas asociadas, en este caso, al fútbol, ¿no? Con mis cantos, con mi agresión, con mi descarga de ira sobre los jugadores o sobre quien sea, ¿no? Llevarlo a cualquier ámbito de la vida funciona igual. Con mi accionar, yo estoy sosteniendo que persista esta nube de pensamientos, ¿no? Ahora, en el plano individual es lo mismo. Si yo no le pongo conciencia a mi accionar, ¿no? Cuánto yo estoy con mis cantos, mis voces, mi posición, mis enojos, lo que sea, ¿no? Llevarlo al equivalente en el fútbol, cuánto de esto yo hago en mi vida que sostiene una nube de pensamientos, patrones heredados del cual yo no soy todavía consciente. Entonces, ¿qué necesito? Poder mirarme con más distancia, con neutralidad, con objetividad, para ir reconociendo todos esos patrones que yo repito sin habérmelos cuestionado y que estoy contribuyendo a crear una situación que si yo indago un poco más, no sé si estoy tan cómoda con esta separación que se manifiesta, ¿no? Con esta violencia. Cada vez es peor. Esto es bien visible en el fútbol, y es en el fútbol, en la política, en todas las cosas colectivas se está haciendo cada vez más visible todo esto. Pero bueno, todos con nuestro accionar inconsciente contribuimos a sostener esta maraña de pensamientos que nos dejan en este lugar. Lo mismo, el mismo mecanismo funciona en el plano individual. Yo con mi accionar inconsciente contribuyo a sostener mis propios patrones que incomodan o que me limitan. Entonces, ¿qué necesito? Ir poniendo luz y conciencia en todo mi accionar. Empezar a poner atención en la palabra. ¿Qué digo? ¿En qué momento hablo? ¿Qué sale de mí? ¿Qué pensamiento está atrás de eso? ¿Qué pienso todo el tiempo? ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Qué siento? ¿Qué pasa conmigo que cuando veo tal situación algo en mi cuerpo se altera, se relaja? ¿De qué me está hablando? Eso es trabajo interno. Y no podemos escapar de ese trabajo. Necesitamos, para realmente cortar los cables, enrollarlos y ordenarlos, archivarlos, ¿no? Pero que si yo tengo
tengo necesidad de ir a buscar el origen de algo, sé dónde encontrarlo porque lo tengo ordenado, archivado, ¿no? Encuentro perfecto cuál es la conexión. Entonces, necesito mirar con detenimiento y ver cuál es la parte que yo, con mis pensamientos, mis emociones, mis acciones, mi palabra, estoy sosteniendo los propios patrones de los cuales me quiero liberar. Entonces encuentro mi propia contradicción. Entonces yo quiero un mundo de paz, pero voy a la cancha a putear al otro. Ah, pero esto es folclore. No está bien, no está bueno. Folclore está mal. ¿Folclore qué significa? Se ha hecho siempre así. Y el fútbol, no sé nada de fútbol, ¿no? Pero lo tomo como, quizás los que saben de fútbol se enojan con lo que estoy diciendo, pero lo que trato de ejemplificar es todo lo que se acepta como esto está dado y no se puede cambiar, y un montón de comportamientos que son completamente separatistas, basados en el miedo, en el enojo, en la culpa sobre el otro, en la victimización, en la crítica, todo en el otro, todo en el afuera, se exacerba todo eso y se permite y se alimenta con el fútbol toda una manera de pensar que nos saca de nosotros, nos saca de nuestro verdadero poder, nos saca de eje. Y yo, que estoy queriendo entrar en mi eje, al sostener este folclore, estoy tironeándome en dos direcciones, ¿no? ¿Me explico? Estoy queriendo encontrar paz en el mundo, pero voy a la cancha y hago cantos. Los hago con una sonrisa, pero yo estoy diciendo en mi canto que bostero te voy a matar, ¿no? Es folclore. ¿Folclore? ¿Qué es el folclore? Lo que ya se vino haciendo. Y se vino haciendo que llegamos a una situación donde no se puede convivir las dos partes porque hay riesgo de vida si conviven los contrincantes. Entonces se va creando un espectáculo realmente animal, en el sentido bien de la supervivencia, donde no hay inteligencia, donde no hay raciocinio, donde no hay capacidad de pensar lo que estoy haciendo, simplemente actúo por inercia, por instinto, haciendo lo que la masa hace, y se alimenta todo esto, el sistema lo alimenta, lo promociona, hay toda una movida que hace que se multiplique ese folclore y la aceptación de que así es y así será. Y en mi lugar, yo alimento, corto el cable o lo dejo ahí. Porque puede que yo diga, bueno, no, yo no canto, creo que en el fútbol está muy enquistado, y que creo que no está hecho consciente en realidad lo que se está haciendo, que es contribuir con el pensamiento, la palabra y la acción a sostener un sistema de pensamientos que me hacen mal, del cual yo en otras áreas de vida quiero salir, pero en otras estoy contribuyendo a sostener. ¿Me explico? Entonces hay como un tironeo muy muy fuerte de lo que yo quiero y lo que hago. Y ahí hay patrones que me están ejerciendo este tironeo de los cuales me quiero liberar y a la vez los estoy alimentando. Porque distinto, fíjate qué distinto si yo conscientemente, está bien, yo hincho por mi equipo o hincho por mi propio proyecto, por mi propia idea, lo que quiero llevar adelante, me ocupo de mí, de mi propia expansión, esta es la luz que traigo, esto es lo que yo quiero. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Aliento al otro. Porque yo no tengo miedo que el otro le vaya bien. Ahora, en una competencia yo quiero ganar, buenísimo. Gano en función de mis virtudes, no de los defectos del otro. Es de mediocre. Es una mentalidad mediocre creer que yo soy mejor porque el otro es malo. Eso es una mentalidad de víctima manipulable completamente. Y eso es lo que para mí está
llegando a su fin en esta era. O empezás a ser consciente de que necesitas basarte en vos, o realmente morirás dormido, morirás manipulado, gobernado por otros, siendo payaso, payasa, ¿no? De que otros hagan conmigo, hagan contigo lo que quieran. A ver, guerreen acá, vayan atrás de esto, corran, traemos estas noticias de miedo, va toda la resonancia de la cantidad de gente con sus propios pensamientos, palabras, alimentando ese miedo masivo y haciéndolo real. Esa es magia. Nada más que ahí está organizada desde otro lugar. Por otro, yo simplemente sigo y con este miedo que yo tengo, sigo alimentando mi propio miedo. Miedo, incluso te digo ahora con todo esto que el cambio y la situación caótica en la que estamos viviendo, porque todas estas cosas empiezan a mostrarse con mucha crudeza, se empieza a ver y se habla mucho del caos del mundo y los cambios y todo se destruye y todo se cae y genera miedo eso. ¿Cómo me paro frente a todo eso? ¿Sigo repitiendo y alimentando eso? Alimento mi propio miedo. O empiezo a ver lo que está detrás de eso, lo que a mí me genera, lo que me provoca, la oportunidad que me da, ¿no? Que es otra manera diferente de pararme y de conectarme con lo que está pasando. Entonces, empezar a leer las situaciones colectivas, sociales, grupales, y cómo nos movemos en los pensamientos y en las acciones me va a traer información sobre mis propios patrones que están escondidos, que me condicionan y que yo no sé cómo encontrarlos. Entonces empiezo a descubrir de mí a partir de mirar al afuera, pero no mirar al afuera por lo que me falta a mí, sino mirarlo como espejo, que estoy viendo. Yo en esta charla o de intercambio que tuvimos sobre el tema del fútbol, mientras yo iba hablando y me iba escuchando a mí misma y decía, pero este mismo mecanismo yo misma me lo creo también con otras cosas, con la política, ¿no? Yo puedo sostener la mirada de la crítica, del agotamiento, decir esto es un desastre, todo esto está así, de la queja, ¿no? Puedo sostener esa masa de pensamientos colectivos o puedo sostener otra. ¿Cuál elijo? Si yo elijo conscientemente, listo, soy 100% responsable y ahí se acaba la duda, se acaba la limitación. Pero bueno, hay tantas aristas y tantas cosas en las cuales necesitamos elegir conscientemente que realmente elegimos muy poquitito. La ciencia nos dice que lo que elegimos es el 5% de todas nuestras decisiones, o elegimos conscientemente el 5%. Mirá si no vamos a tener patrones para liberarnos, el 95%. O sea, ¿quién cree que ya tiene los patrones liberados? No termina nunca. Pero ¿y cuál es la gracia? No termina nunca. Vos podés decir, qué bajón, no termina nunca, liberar los patrones, sanar, estoy siempre hablando de lo mismo, soltar lo que no me sirve. Ay, ya solté. Es que todo el tiempo hay que soltar, porque vas tomando nuevo, lo usás en la vida, experimentás, aprendés y lo soltás. Lo que pasa es que nosotros tomamos, no soltamos nada, y todo eso nos carga y nos pesa. Y de lo que tomamos, soltamos, cortamos los cables sin saber, el enrollarlo y archivarlo sería el equivalente a aprender. ¿Qué aprendí de esta experiencia? ¿Qué me trae esta reflexión? ¿Qué me trae ser consciente? Si no me trae nada, ¿cuál es la gracia del despertar? Me tiene que traer algo copado, algo positivo, ¿no? Y entonces cuando empiezo a ser consciente que cualquier cosa en la vida que yo la experimento con observación, con presencia, y después cuando ya no me sirve, suelto, empiezo a tomar alimento para el alma de la experiencia de vida.
tomo alimento para el alma. Si yo me atiborro de experiencias y no las proceso, no las digiero, no les pongo mi mente consciente, mi mente analítica pero abstracta, ¿no? No la que analiza como A, B, después de B, como un pensamiento lógico, ¿no? A B, entonces C, sino la mente que puede enganchar como multidimensiones, ¿no? Entender el aprendizaje de donde viene de distintos planos, y cuando ya tomaste el aprendizaje, soltar y te vas a seguir la vida con eso nuevo que tenés. Es un pensamiento nuevo, una idea nueva que es tuya. Ya es un cable que sale de vos, no lo estás tomando. Y puede haber que haya algunos cables que vos digas, esto lo dejo, perfecto. La clave está en esto lo sostengo. Yo este patrón heredado lo hago mío. Entonces ya no es un patrón heredado, es tuyo. Pero te quiero decir que no necesitas cortarlo y enrollarlo y archivarlo, sino que decís, por acá continúa pasando savia, sino como bueno, yo creo en la reencarnación, ¿no? Entonces, como creo que la benevolencia y el amor la experiencia de aprender a cultivar el amor y a expandir el amor en el mundo se va pasando vida tras vida. Hacemos un montón de cagadas, pero el objetivo es ir encontrando cómo ser más transparentes en la vida para realmente ser el alma en la vida, ser la expresión del amor o de la luz en la vida. Y entonces eso se va pasando por cables internos, energéticos, ¿no? Entonces eso no los quiero cortar, quiero tomar mis aprendizajes o los aprendizajes, si no crees en la reencarnación, los aprendizajes que vienen del alma y manifestarlos en esta vida. Esos son cables, ¿no? Y esos cables pueden venir del sistema familiar, esos aprendizajes, esa mirada benevolente, esos valores espirituales sobre la vida, sobre el ser humano, bueno, ¿no? Entonces no es que yo necesito cortar todos los patrones y dejarlos atrás, ¿no? Hay algunas cosas que yo las hago mías, pero ya cuando las pasé por mi filtro ya son mías, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ir pensándonos cuántas aristas en tu vida vos no sos consciente que estás siendo gobernado por maneras de pensar que están ya preconcebidas. Yo puedo sentirme libre en este espacio, en un cuarto de 4 paredes, hacer mi vida, expandirme y crecer y sentirme que voy multiplicándome, ¿no? Como el conejito. Pero va a llegar un momento, si yo voy haciendo eso, que voy a chocar contra las paredes. Y entonces voy a necesitar salir del cuarto y espiar por otra puerta. Yo puedo hacer eso cuando ya me expanda tanto y al chocarme con las paredes me va a doler, ¿no? Ese es el límite, el sufrimiento o el dolor o el desafío que te sacude y te pone en una situación incómoda para que te preguntes ¿qué pasó? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? ¿No? Todas esas preguntas que te haces cuando estás en una situación de desafío o en una situación de oscuridad. Te empezás a preguntar cosas que antes no te las preguntabas, ¿no? Y eso es lo que te permite buscar una salida y ver, a ver, necesito aire, ¿a dónde voy? A ver, hay una puerta, la abro, quiero ir a ver qué pasa del otro lado. Eso es una manera de vivir y creo que es la que se ha hecho, la que ha venido un poco en las eras anteriores, ¿no? O desde donde venimos. Así vas creciendo como a los golpes un poco. Pero para mí traer luz a la conciencia hoy es desde acá. Yo estoy ocupando este espacio y el cuarto todavía es enorme, o sea, me queda un montón de espacio, pero yo veo puertas y ventanas que las puedo ya abrir. No necesito chocarme con los bordes, con los límites. Puedo abrirlas ya y decidir si quiero explorar por ahí, si quiero ir por la ventana, qué hay. Quizá empiezo a descubrir cosas nuevas de mí gracias a que me fui ahí a abrir la puerta, ¿no?
Y eso es salirte de los patrones. Por ejemplo, no sé, la idea de tenés tu casa, yo tengo mi casa, mis hijos ya están empezando a volar del nido, ¿no? A salir, a crecer, a hacer su vida, y yo tengo mi casa con mi marido, una casa grande, muy linda. Bueno, sostenés la casa para después cuando los hijos vengan a visitarte, después los nietos, y entonces siempre la casa de los padres sigue siendo como un lugar de reunión para que vuelva la familia, ¿no? Porque la familia tiene que reunirse los domingos o cada tanto, o bueno, tiene que estar la casa de los padres, ¿no? Eso yo te lo estoy contando ahora en la medida en que yo que me voy haciendo preguntas todo el tiempo de lo que pienso, a dónde está mi cabeza, que me contradice, dónde choco, y qué sé yo, me empiezo a dar cuenta que tengo este relato, ¿no? Esta nube de pensamientos en relación a, bueno, pues esa es tu vida. De hecho, yo a mi papá cuando cumplió 40 lo dibujé con una montaña y él arriba en la cima de la montaña diciéndole, ahora vas descendiendo hasta el final de tu vida. Pobre viejo, lo maté. Pero le hice ese dibujo. Y yo ahora siento que yo llego a un punto donde, lo dibujé, no tengo 40 sino 53, pero donde equivalente a donde lo dibujé a mi papá en ese momento, que en lugar de yo ir para abajo, yo quiero ir para arriba. Más para arriba, distinto. Y eso, el ir para abajo, lo siento como, bueno, en mí, no digo que a vos o a otra persona le resulte diferente. Cada uno, por suerte, tiene sus maneras y sus anhelos, ¿no? Yo no quiero tener la casa para el futuro para mis hijos. No, quiero salir a hacer otra cosa al mundo, seguir descubriendo, seguir abriendo puertas. No necesito llegar al momento de saturarme, de esperar a mis hijos fines de semana que vengan y que no vengan, y esperar que vengan a visitarme y que la casa se llene de gente y que no se llene, y entonces estar harta, atorada de yo sostengo, yo los espero todos los días con las cosas listas, o fines de semana o vacaciones, y ustedes hacen sus planes y no me dan bola y no sé qué. Puedo ir por ese camino, o no decir nada, pero sentir igual la angustia de que no vienen, de que estoy sola, de que yo sostengo esto, ¿para qué? Y entonces empiezo a decir, no, yo en realidad no quiero sostener esto. No quiero sostener para toda la vida. No, esto tiene un ciclo. Entonces necesito cortar este cable, enrollarlo y archivarlo. En el sentido de que ese mandato familiar de que llega un momento en que el adulto mayor tiene que estar al servicio de los hijos o de los nietos o de lo que vengan, no lo elijo, no lo elijo. Puede que vos lo elijas, maravilloso, yo no lo elijo, pero lo tenía clavadísimo en mis mandatos. Hasta que empecé a proyectar con mi mente el futuro business as usual, como se dice en economía. Si nada cambia, esto sigue así. Y yo sostengo mi casa y me voy a pasar un montón de fines de semana y de vacaciones esperando que mis hijos vengan. Les tengo los cuartos limpios, comida siempre dispuesta para hacerles. Y por ahí no vienen. Ay, no, me quedo o me voy a vivir afuera o me voy... Y está bien que hagan su plan. Y yo, en el fondo, claro, digo, yo no quiero esto. No. Y animarme a decirle a mis hijos que esto tiene un ciclo y un cierre, porque yo voy a hacer otro salto y tengo otro plan para mi vida. Que no me quiero quedar atada al deber de madre, abuela, suegra o lo que sea, ¿no? No hay un deber que yo quiera asumir. Entonces, si no quiero asumir un deber, no lo tengo. Entonces yo corto el cable de esa nube de pensamientos que está en mi sistema familiar. Por supuesto que para cortar eso requirió mucho laburo, de pasar por un montón de cosas, de sentirte que mala, porque por supuesto que del otro lado también han tomado eso como cierto mandato. Y entonces me cuestionaban mi decisión porque yo la empecé a compartir. Tengo ganas de esto. No, yo no quiero sostener la casa para toda la vida. No quiero.
tener todo, no, la verdad es que no, pero ¿cómo? Bueno, un montón de situaciones familiares que a mí me fue invitando a reflexionar realmente qué es lo que yo quiero. Pues no, retomo, ¿sabes qué? A sueños de mi infancia, de vivir en cualquier lugar. Ay, entonces me da un entusiasmo la siguiente etapa de la cima, porque empiezo a cortar los patrones que yo no quiero alimentar más. Y la gracia de hacer este trabajo de introspección o de autoconciencia, de ser científico de tu propia mente, de tus propias emociones, de lo que te va pasando, es que te sentís expandiéndote a cada rato. Es como que vas soltando lo que traba, vas soltando las cadenas, vas soltando, pero cadenas que ni sabes que te están haciendo el efecto de atarte. Te das cuenta que estabas atada cuando las soltás. ¿Entendés? Entonces yo puedo decir, me voy cuando esto es un ciclo, no sé qué haré acá, pero viviré en otro lado. Lo puedo decir habiendo ordenado y estado en paz con mi propio mandato, o cortar como de forma abrupta, que sería dejar el cable arriba del techo que me va a hacer ruido. Si algún hijo una vez me reclama, si algo pasa que yo siento que no tengo un lugar, ¿no? Entonces necesito hacerme cargo plenamente de mí, de lo que yo pienso, de por qué lo pienso, de dónde viene este pensamiento, dónde se origina este deseo. ¿Es mío? ¿Es genuino? ¿O viene heredado? ¿O viene porque mis padres no lo pudieron hacer, entonces yo soy responsable? ¿O porque mis padres lo hicieron, entonces yo soy responsable? Porque muchas veces vamos a favor y en contra, ¿no? Es lo mismo, el patrón ejerce igual injerencia sobre vos, sobre tu vida. Entonces, bueno, es poner luz sobre los cables sueltos, los cables que querés cortar, los que querés dejar, y los que cortaste, agarrar los cabos y ordenarlo, porque si no te van a hacer ruido. Y vas a pensar que es una comadreja. Y vas a pensar que hay toda una historia y te creas todo un miedo. Y en realidad todo eso tiene que ver con que dejaste un patrón cortado, pero que no le diste suficiente atención. No te lo trajiste del todo acá adelante para desarmarlo frente a vos, estudiar sus partes, reunirlo y decir, te honro, esto no es mío, yo no quiero esto. Y entonces así sí se netea, como digo yo, se netean las deudas con el universo. No tenés cables sueltos. Bueno, espero haber sido, que te haya sido en algo útil. Quizá no entendiste nada, no pasa nada. Volvé a escuchar, alguna cosa captás, alguna cosa resonás, otra no para nada. Esto es parte del proceso de aprender. De aprender en el sentido de aprender es yo tomo lo que está en mí, tomo lo que resuena que está en mí. Y muchas veces no me resuena nada porque no tengo conciencia, estoy cerrado. Y cuando empiezo a escuchar otra manera y hablando de esto y los pensamientos, la nube de pensamientos, ¿qué es esto? Y empiezo a entender y después, y comprendo algo y me cae una ficha. Entonces, si no entendiste nada y llegaste hasta acá, sos un amor, gracias. Y si entendiste algo, me alegro porque entonces es gana-gana, ¿no? Doble propósito. Yo disfruto haciéndolo y a alguien le sirve. Así que esto es amor. Muchas gracias, nos vemos en el próximo. No voy a decir la próxima semana, pero en el próximo episodio seguro que nos vamos a ver. Así que te deseo lo mejor, que encuentres tus cables, los ordenes, cortes lo que necesites, avances y te expandas como el conejito, como la flor del conejito. Déjame comentarios que los leo, mandame mensajes que me encantan porque me nutren, ¿no? Y es como esto de dale que vas por ahí. Entonces aprendemos entre todos a alentarnos cuando estamos siendo verdaderos. Y entonces te da certeza de que es por ahí, ¿no? Los demás somos re importantes en cada uno para poder asistirnos y acompañarnos en que se expanda cada uno, ¿no? Porque no estamos solos, ¿no? Por eso
estamos en comunidad y formamos un organismo más grande. Namaste.